Seguimos en Conexión B, análisis. Entrevista, es hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, amigos. Bueno, pues hace unos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló acerca del 180 aniversario del inicio de la guerra México-americana, allá por 1846, y causó furor, causó escozor eh, y otros conceptos que tienen que ver con el cuerpo, con el estado de ánimo, porque mencionó que había sido una victoria legendaria. Y bueno, vamos a poder leer el artículo que escribí al respecto, Jorge, que ya lo tienes en el portal de noticias, pero al estar haciendo algunas entrevistas, platicando y escribiendo, Jorge, sobre todo por el tema que continúa. Hace unos días se dio entrada, se autorizó que personal de élite del ejército de los Estados Unidos entrara armado al territorio nacional y algunos hicieron un comentario que se me hizo pues pertinente, Jorge, aunque coloquial, pero pertinente. Dice que estas personas, expertos de esos que te pueden desvanecer con un chasquido de dedos, y no digo otras palabras, son la élite de la élite, los SEALs. Es como si el rector de la UNAM te fuera a dar clases de matemáticas a tu casa, ¿no? O sea, no se entiende cómo estas personas vienen a capacitar, ¿no? Siendo que no, que su trabajo no es ese. Pero bueno, con este tema quiero esclarecer algunos conceptos, Jorge, que a veces damos por sentado, que ya todo el mundo los conoce, ¿no? Entonces, en las pláticas, en nuestros mismos escritos, hablamos de la polarización que vive México, que vive la sociedad en México. Y ya se da por sentado que ya entendiste de lo que está sucediendo. Y yo me puse a pensar, no, espérate, porque a lo mejor no es así. Y tal vez parte de esa polarización es la que nuestra responsabilidad dentro de la sociedad, como reporteros, como escritores, como intelectuales, pues es más amplia, ¿no? No dar por sentado que ya todo el mundo entiende las cosas, sino apoyar y poder clarificar un poco más. Y en ese sentido voy a realizar un ejercicio, Jorge, si así me lo permites, voy a ir rápido para los amigos que nos ven y nos escuchan. ¿Qué es polarizar? A ver, en sí, ¿qué es ese concepto, Jorge? ¿Qué es polarizar? Bueno, pues en términos generales es restringir en una dirección las vibraciones de una onda transversal como la luz, o sea, dirigir en un sentido, Jorge. Otro concepto es concentrar la atención o el ánimo en algo. Pero ya como personas, como sociedad, también el concepto es percibir la realidad en extremos opuestos, o es blanco o es negro. Y es ahí donde ya vamos entrando al tema, Jorge, en estas diferentes acepciones. Entonces, en el concepto político, la polarización es el proceso de la división de la sociedad en dos bandos. Ya, a eso es polarizar. Y lo que está sucediendo hoy, 180 años después, Jorge, amigos, es lo mismo que tal parece que volvemos como la piedra de Sísifo a subir esa piedra y luego a regresarnos al mismo trabajo una y otra vez, es lo mismo de hace 180 años y más, porque durante la independencia, bueno, pues se dividió la sociedad en monárquicos y liberales. Posteriormente, la masonería entró, que cuando se hace un estudio detenido, los escoceses y yorquinos pues no eran otra cosa que lo mismo, porque que dividir a la sociedad en dos pensamientos, porque más que logias masónicas sirvieron
como el preámbulo de los partidos políticos, en monárquicos y liberales. Y después centralistas y federalistas. Luego conservadores y liberales. Actualmente hablan de progresistas y conservadores, y esa palabra la oigo a cada rato. Conservadores cuando realmente pues hay muchas cosas del sentido común, ¿no? Que no es porque seas conservador o no. Y bueno, en este tenor nos tomó por asalto en un país polarizado, totalmente polarizado, en 1846, pues otro país con un proyecto, ese sí no estaba polarizado, ese tenía un proyecto y nosotros no teníamos ninguno, Jorge. Nosotros estábamos entre que si regresaba el rey Fernando VII, se creaba una república, y si esa república iba a ser centralista o iba a ser federalista. Y en ese tenor y en ese paso del tiempo y esos experimentos, Jorge, pues destrozaron esta nación. Y bueno, ¿a qué se debió? Pues estamos hablando de la polarización y sobre todo también la falta de concepto de unidad en un país tan extenso, Jorge, que esos casi 2 millones de kilómetros cuadrados que se perdieron, pues estaban habitados con muy poco, y la mayoría de los habitantes que se encontraban ahí pues eran las tribus originales, y que no, el concepto de nación pues no lo tenían muy bien definido, porque algunos eran nómadas, pero pues es parte de lo que se encontró y de lo que muchos continúan hablando acerca de este tema, de esta polarización que encontraron y que supieron pues capitalizar los norteamericanos, sobre todo considerando que 25,000 soldados que entraron, pues imagínate con la población que éramos, pues no poco se iba a poder hacer, si eras una persona sensata. Sin embargo, pues los resultados ahí están. Y no solamente hace 180 años, Jorge. Si nos remontamos a la llegada de los españoles, pues ya existía una polarización entre tlaxcaltecas y mexicas y zempoaltecas y demás tribus. Pero bueno, creo que esta polarización, que ya hoy aprendimos el concepto bien detenidamente, pues es la que está dándole al traste a este país. Y bueno, pues interesante sobre todo también que en el Senado, pues hubo esas voces, Jorge, esas voces valientes que hablaron de que ni para sembrar arbolitos se debería de permitir la entrada de los norteamericanos. Y qué curioso, nada más hubo una abstención, habrá sido la de este señor, pues entonces no es tan valiente, porque se hubiera opuesto al voto. Y entonces volvemos a la parte de que estamos polarizados, de que este tipo de personajes no abonan en nada, porque ellos son los que fomentan esta polarización. Porque si estás de acuerdo conmigo, Jorge, pues los pensantes no nos vamos a quedar callados, y son los que luego nos acusan de generar esa polarización. Pero ante hechos como estos, pues yo creo que sí podemos alzar la voz. Y bueno, a lo mejor dicen, oye, ya Veracruz en la cultura que dio un giro. Pues no es que dé un giro, insisto, los invito a leer la investigación que escribimos acerca de la invasión norteamericana a México en esos 180 años. Pero pues no me quería yo quedar callado, Jorge, porque definitivamente si no damos esta oportunidad a las personas a conocer exactamente de lo que estamos hablando, pues luego se pierden los discursos, y se sigue pensando que el señor Bad Bunny sí canta, y que este otro señor es muy valiente, y a la mera hora pues no vota como debería de votar. Y entonces pues ahí está la inversión de nuestros impuestos. Ahí nada más es como dinero tirado a la basura, Jorge. Sí, muy importante, Miguel, lo que estás comentando, lo que dices, bueno, en esta polarización, eh, todo lo que tiene que ver con ello y lo que estamos viviendo actualmente, y me llama mucho la atención lo del proyecto de nación.
efectivamente, los Estados Unidos hace 180 años tenían un proyecto de nación y era un proyecto expansionista, era un proyecto de ir apoderándose de los distintos territorios que existían en América del Norte, y así lo fueron haciendo desde los Apalaches y ya luego cómo fueron avanzando hacia el oeste. Y bueno, pues en 1846 dicen, bueno, desde antes, incitando a los tejanos a rebelarse contra México, se independizan y luego ya se anexan a los Estados Unidos los tejanos, y de ahí, bueno, pues ya lo que bien indicas y bien lo tienes redactado en tu artículo en nbnoticias.mx. Y bueno, pues si estamos divididos, pues vamos a ser propensos a eso, a que nos colonicen o que realmente hagan con nosotros lo que quieran. Y cuando estás unido y tienes un proyecto como tal, pues ahí están los resultados, Miguel, con Estados Unidos. Así es, efectivamente, tal parece que insisto que esta es una marca que no tiende a desaparecer. Al contrario, la sociedad sigue polarizada y hasta que no entendamos que tenemos un proyecto y lo fortalezcamos, un proyecto nacional como debe de ser, pues seguirá este tipo de situaciones y bueno, pues hoy en día ya esperemos que no pase a mayores, porque definitivamente, pues al hablar románticamente de las H's heroicas de Veracruz, pues eso es parte de una historia, pero el proceso es doloroso. Así es, Miguel. Tema. Muchas gracias, Veracruz. En la cultura, Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Excelente fin de semana, Jorge. Igualmente, nos vamos al corte, regresamos.